De manera que así, pensando en la vida breve de Felisa Burstyn, se me iban los días. Todas las mañanas desde el comienzo de un otoño demasiado cálido, salía temprano de mi apartamento prestado y caminaba por los bulevares amplios hasta el barrio de Montparnasse, donde Felisa aprendió a modelar la arcilla en su juventud y donde murió de muerte prematura un cuarto de siglo más tarde. Hoy vamos a conversar de la novela de Juan Gabriel Vázquez, Los nombres de Felisa. Bienvenidos. En ese café, durante una tarde que se convirtió en noche, en una mesa de terraza redonda y estrecha, cuyos vecinos cambiaban y volvían a cambiar, como en un juego de sillas, frente a una serie testaruda de tazas de café que se convirtieron con el paso de las horas en una copa de vino blanco, nos embarcamos en ese impulso que siempre es imperfecto. La reconstrucción del pasado, ese lugar incómodo que solo existe mientras lo contamos. El cielo se despejó de nubes y cambió de color sobre nosotros y se incendiaron las farolas, y la luz del mundo cambió en las caras de la gente. Y allí estábamos nosotros, dos hombres separados por 4 décadas de experiencia. Yo atendiendo el relato de Pablo como si en él se escondiera un secreto importante de mi vida, y él recordando, con todo el detalle de que era capaz, ese viernes de enero que tantas veces había querido condenar al olvido. En Los nombres de Felisa, Juan Gabriel Vázquez se propone reconstruir la vida de Felisa Burstyn, una artista y escultora colombiana que durante los años 60 y 70 generó diferentes posturas debido a sus ideales y a la forma en cómo abordó la escultura. Felisa Burstyn, de ascendencia polaca, se hizo conocida por el uso de materiales no convencionales, como la chatarra, restos de automóviles, acero inoxidable y motores para la creación de esculturas que incorporaban movimiento y sonido. Como aparece en un fragmento anterior, ella muere repentinamente de 48 años en el año 1982. A Juan Gabriel Vázquez le interesa las vidas privadas y cómo esas vidas privadas han influenciado o influyen en la historia de un lugar, de un país, y a la vez cómo también los acontecimientos que van ocurriendo en los diferentes lugares, en especial en Colombia, van influenciando en los personajes que él reconstruye. En este caso nos muestra la vida de Felisa Burstyn, que despierta para él mucho interés, incluso en algunas entrevistas que ha dado a partir de la publicación del libro, ha contado que desde la década de los 90 tiene un interés por la vida de esta mujer, pero que a través de que fue construyendo y escribiendo otros libros, también empezó a investigar y a profundizar en la obra y en la vida de ella. La novela está dividida en 5 partes. El invierno en París, la primera muerte, Los ángeles equivocados, La casa y el mundo y Los nombres de Felisa. Cada una de estas partes aparece un narrador en primera persona que es la voz del escritor que está indagando y reconstruyendo la vida de Felisa Burstyn. Entonces hay como una especie de presente, de un momento contemporáneo en la narración donde el escritor está hablando con Pablo Leiva, el esposo de Felisa, cuando ella fallece. Y a la par, entonces, durante cada una de esas partes va haciendo la reconstrucción de la vida en un narrador en tercera persona. Ese narrador, entonces, va mostrándole al lector todos los acontecimientos desde la vida de Felisa, desde que sus padres toman la decisión en 1933, cuando ella nace, de quedarse a vivir en Colombia. En ese momento lo que lleva a los padres a tomar la decisión es que Adolf Hitler es nombrado canciller en Alemania y ellos, que son judíos, creen que es más pertinente entonces quedarse en este nuevo país. Lo interesante de este narrador en tercera persona es que no narra solo como si estuviera reconstruyendo la vida de ella a partir de recuerdos, sino que también nos hace sentir como si estuviéramos presenciando esos acontecimientos que va viviendo Felisa. Entonces va a reconstruir desde que ella nace toda su vida, su proceso de adolescencia, su formación, su primer matrimonio y cómo ella va arriesgándose como mujer a enfrentar los diferentes pensamientos de la época y a buscar la libertad, esa libertad por la que lucha y por la que también de alguna manera es señalada e inclusive llega a ser desterrada de su propia familia. En ese sentido, la novela nos plantea varios temas de los que se puede profundizar. Por ejemplo,
El primero, que me parece muy interesante, es esa opción de reconstruir la vida de otra persona, ese pasado de alguien y qué es lo que ocurre cuando nos atrevemos a hacerlo. Pero los recuerdos, sobre todo los que son dolorosos, no acuden de manera automática cuando los invocamos, sino que es necesario cortejarlos, porque son como animales reticentes que no se atreven a acercarse y a veces tenemos que ponerles una carnada para que salgan de su escondite. Hubiera querido disculparme por obligarlo a recordar momentos difíciles, porque nadie debería hacerlo para satisfacer el interés de otro, o más bien porque debería ser sagrado el derecho al olvido. Era yo un intruso, un impertinente por querer saber de Felisa Burnstein, por querer incluso conocerla hasta donde fuera posible, o conocerla también como para contar el mundo desde sus ojos. Siempre es un riesgo esa búsqueda del pasado, esa búsqueda de respuestas a preguntas que nos hemos hecho, y más si ese tipo de preguntas en realidad no nos están afectando, sino que estamos buscándola por una curiosidad, y a partir de ahí tendemos a mover la vida de otras personas, esas vidas que han decidido olvidar pero nosotros queremos reconstruir. Siento que es muy importante, por ejemplo en este caso la obra Los nombres de Felisa, porque reconstruye una vida que en apariencia es una vida que no tuvo mucho sentido para la mayoría de personas que no la conocíamos antes de leer la obra, pero que cuando vamos indagando y leyendo la novela encontramos la importancia que tuvo Felisa Burnstein para un país como Colombia. Pero Felisa se vio defendiéndose, diciendo que su vida estaba allá afuera, en el mundo al que le importaban las cosas que le importaban a ella. Larry levantaba la voz para imponer una autoridad que se le había escapado ya. No, él no estaba dispuesto a aceptarlo. No, él tenía otros proyectos para la jovencita despistada con la que se casó en Nueva York. Felisa se había sentado a la mesa, tal vez para hablar con Larry mirándolo a los ojos, pero en algún momento él se puso de pie y empezó a caminar, moviendo las manos gruesas, levantando más la voz iracunda. Se habló de Marta Traba, de artistas y poetas y periodistas, del encierro y la libertad. Yo solo quiero hacer mi vida, dijo Felisa. Yo solo quiero pintar mis cuadros. En medio de la discusión, sus manos blancas y delgadas, esas manos que mezclaban colores y manejaban pinceles, se movían como pájaros furiosos, y luego descansaban sobre la mesa. Fue entonces cuando Larry agarró una de esas manos, la derecha, la apretó contra la superficie de la mesa dura y le soltó un puñetazo, o más bien dejó que su puño cerrado cayera sobre ella, sobre la mano de Felisa, con el retumbe seco de un mazo de ablandar la carne. A través de una nube de dolor, Felisa alcanzó a entender bien las últimas palabras de su marido. Nunca vas a ser artista. Este es otro de los temas que se pueden indagar en la novela, o sea, cómo una mujer en la década de los 50, en un país como Colombia, con un marido extranjero, con una familia muy tradicional, tiene que enfrentarse a ellos para poder buscar sus sueños y sus impulsos, en este caso ser artista, y cómo la sociedad busca rechazarla, busca evitarle que lo logre. Entonces esto lleva a momentos que fueron muy comunes durante la historia de diferentes territorios del mundo, y es esa violencia que ocurre de puertas hacia adentro, esa violencia de la que no se habla y que ha evitado que muchas personas no puedan seguir con sus sueños. Y en especial fue más difícil para las mujeres, en este caso para Felisa, porque también se enfrentaba a su familia. Incluso su familia toma la decisión, su padre y su madre, de no solo desterrarla, sino de considerarla muerta en vida. Felisa tuvo una vida de retos, una vida de dificultades, que a pesar de ello logró ir construyendo y arriesgándose, inclusive enfrentándose a todo el mundo y en algunos casos incluso a su gobierno, que es lo que va a terminar pasando al final de su vida, por la que termina en París, el lugar donde va a morir. Durante la lectura y a partir de entonces algunos pasajes muy definidos me surgieron algunas preguntas, como por ejemplo, ¿es posible conocer al otro? ¿Es posible que nosotros sí conozcamos a esas otras personas que están a nuestro alrededor? Pero una persona real que ha pasado por el mundo y ha dejado testigos, cuyo cuerpo ha ocupado un espacio físico similar al que nosotros ocupamos, presenta para la imaginación una serie de dificultades.
En esos días estaba leyendo En busca del tiempo perdido, la novela de Marcel Proust que nunca terminamos de leer, y con frecuencia me volvía a la memoria un pasaje donde François, la mujer que trabaja con la familia de Marcel, desdeña a los personajes de las novelas con el argumento de que no son reales. Para Marcel, en cambio, su realidad o inexistencia es una virtud, pues nos permite percibirlo mejor. A las personas reales las percibimos a través de los sentidos, y por eso tienen siempre algo opaco, una especie de peso muerto que nuestra sensibilidad no consigue levantar. A un personaje que no existe, en cambio, no lo percibimos a través de los sentidos, sino del alma. Y por eso, parece sugerir Marcel, podemos penetrar su verdad profunda, podemos entenderlo de verdad. En ocasiones consideramos más cercanos a las personas que imaginamos que a las personas que conocemos, porque cuando las conocemos no identificamos todas sus partes, mientras que cuando podemos imaginarlas, pues vamos llenando esos vacíos y los vamos adaptando a lo que queremos y necesitamos de ellas. Por otro lado, otra de esas preguntas que me surgieron a partir de la lectura de la novela era esa valentía que tienen las personas, cómo son posibles de arriesgar todo para enfrentarse a sus convicciones, para poder alcanzar todos sus deseos, hasta el punto de llegar a amenazas, de llegar a tener persecuciones. En la novela van a aparecer varios personajes históricos de la segunda década del siglo XX en Colombia. Uno de esos personajes, y tal vez una de las personas que más influyó en la vida de Felisa Burstyn, va a ser Marta Traba. Marta Traba va a tener una gran influencia en el país, inclusive va a tener programas de televisión, va a buscar que la cultura y que el arte en Colombia salga y que florezca, y a la vez va a dar muchos comentarios, va a tener unas posturas críticas frente a lo que está ocurriendo con los gobiernos en Colombia. Algunos de esos momentos históricos por los que va a cursar la obra va a ser, por ejemplo, el golpe del general Gustavo Rojas Pinilla, su periodo de presidencia, que en la novela es nombrado como dictador. Luego van a encontrarse con el Frente Nacional, ese acuerdo entre los dos partidos tradicionales del país que se dividieron el poder cada 4 años, y entonces va a generar críticas y va a generar posturas, sobre todo en las personas que trabajan en el arte y que se asumen a partir de ahí a crear una especie de resistencia a lo que está ocurriendo dentro del país. En ese círculo de personas se va a mover Felisa Burstyn. Ahí entonces va a conocer varios personajes que van a aparecer dentro de la obra. Dentro de ellos van a estar, por ejemplo, García Márquez. Va a encontrarse entonces con Marta Traba, que va a ser como esa guía, esa persona que la va a acompañar. Se va a encontrar con Santiago García, el director del Teatro La Candelaria, y a la vez entonces con Patricia Ariza, que llegó a ser ministra de Cultura, y va a encontrarse con uno de sus amores, con el amor que va a marcar esa diferencia y que le va a invitar a tener más valentía frente a sus decisiones, que va a ser Jorge Gaitán Durán, un hombre que lastimosamente fallece muy joven en un accidente, pero que va a marcar inclusive gran parte de la historia del país a partir de la revista Mito, de esa revista que permitió mucho movimiento cultural y mucha divulgación de la literatura colombiana. Juan Gabriel Vázquez va llevando a través de su narración durante toda la novela a que el lector vaya comprendiendo qué fue lo que pasó para que Felisa tuviera que exiliarse, y a la vez entonces cuáles fueron esos acontecimientos y esas situaciones que tal vez la llevaron a padecer un infarto fulminante a inicios del año 1982. Y en esa búsqueda de sus intereses como escritor, cómo nos va mostrando la importancia de una vida privada y esas influencias que tiene esa vida privada entonces en la historia, en este caso de Colombia. Entre los diferentes materiales que se apoya para reconstruir y entonces crear esta novela, está el diario que escribió la madre de Felisa reconstruyendo la vida de su hija, pero que deja de escribir cuando ella se convierte en una mujer famosa. La noche anterior yo había leído una vez más las páginas de Haya, las 21 páginas que contaban la vida de una hija muerta prematuramente, pero que se interrumpían por alguna razón después de la visita de Felisa a Israel en 1967. Haya no siguió más adelante. Habrá tenido sus razones. Al llegar a ese punto de la historia dejó una línea en blanco y escribió: el resto de la vida intensa, productiva, activa e interesante de Felisa es conocida por todo el mundo. Ella era como un libro abierto, y pensé que Haya tenía todo el derecho del mundo a creerlo o sentirlo, pero mi percepción de Felisa era justamente la contraria. No, Felisa no fue un libro abierto.
Más bien vivió una de esas vidas que no pueden contar ninguna biografía, ni siquiera la que hubiera escrito su propia madre, de haber llegado al final. Y aquí estaba yo, sin embargo, tratando de capturarla, o más bien de encerrarla en prosa, como dice el poema de Emily Dickinson. Pero la prosa del poema es la vida pedestre, convencional y restringida, y la mujer que tiene la voz escapa al encierro con la fuerza de su mente. Su mente es como un pájaro alojado en una perrera, y le basta querer su libertad para salir volando. De Juan Gabriel Vázquez pueden conocer otras obras, se pueden acercarse a leer, por ejemplo, Los Informantes, que es una de sus primeras novelas, también La Forma de las Ruinas, que es una de las novelas de él que a mí más me gusta. Igual también pueden leer algunos ensayos, por ejemplo les recomiendo en especial el libro El arte de la distorsión, que es un libro que plantea unas discusiones muy interesantes frente a la literatura. Espero que se acerquen a leer Los Nombres de Felisa y que nos comenten qué tal les parece su lectura. También que inviten a otras personas a leerlo, que recomienden ese libro. Espero sus comentarios y sus recomendaciones de lectura para otro momento. Para cerrar, en Esto es más que literatura, voy a leerles un fragmento con el que tal vez encontramos una respuesta de por qué la novela se llama Los Nombres de Felisa. La palabra ostracismo viene de ostraca, los pedazos de cerámica donde los atenienses, reunidos en asamblea, grababan el nombre de quien había atentado contra la comunidad con su comportamiento. Luego los pedazos se llevan a una parte del ágora rodeada por un cerco de madera, y los magistrados los apilaban y los contaban, y el ciudadano cuyo nombre aparecía más veces era desterrado con la prohibición de volver a la ciudad antes de que 10 años hubieran pasado. Ahora, mientras escribo, pienso en el nombre de Felisa, que tanta gente escribió mal en el curso de la vida, que ella adoptó sin pedir permiso ni esperar aprobación siendo apenas una adolescente, cuando el nombre que recibió de sus padres, Felicia, dejó de parecerle conveniente o preciso. Después averigüé que Felicia no era ni siquiera el primer nombre que sus padres le quisieron dar. Pero nada de eso importa. Sea cual sea la palabra, la imagino así, repetida en pedazos rotos de vasijas griegas, miles de veces, escrita por miles de manos distintas. Bien o mal, miles de personas escribiendo al mismo tiempo los nombres de Felisa.